Un gran reto para expresar la fe cristiana es el desánimo. La Escritura nos muestra esto, no solo como un problema, sino como algo que podemos y debemos superar. Y la misma Escritura también indica una herramienta para que no caigamos en la trampa del desánimo. Y esa herramienta es la renovación diaria. Este es el tema de nuestra charla hoy. Acompáñame y en los próximos minutos comprenderemos mejor. Hoy estoy en Boa Vista, Roraima, Brasil, pasando para traer una palabra más a tu corazón. Y queremos usar como punto de partida y una especie de guía para nuestra reflexión el texto de 2 Corintios, capítulo 4, verso 16. El apóstol Pablo dice, por eso no desmayamos. Por el contrario, aunque nuestro ser exterior se desgaste, nuestro ser interior se renueva cada día. En cierta ocasión alguien me preguntó, Pastor, ¿es posible que alguien llegue a ser indesanimable? Y le respondí, el apóstol Pablo dice que no desmayamos. Él no está diciendo que no podemos lidiar con el desánimo, sino que podemos protegernos de tal forma que el desánimo no tenga espacio para entrar en nosotros y derribarnos. Así que sí, es bíblicamente posible vencer el desánimo sin dejarle espacio. Pero después de decir que no nos desanimamos, Pablo dice que al contrario, estar desanimado es lo opuesto a estar animado. Esto es bíblico. Cuando Jesús camina sobre las aguas y los discípulos están asustados, Él dice, soy yo, no tengan miedo, tengan buen ánimo. Jesús dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero tengan buen ánimo. Necesitamos entender que podemos sucumbir al desánimo o vencer con buen ánimo. Pero esto no es simplemente fruto del esfuerzo, es consecuencia de comprender la práctica de algunos principios, la presencia de la fe, pero también esa fe debe ser alimentada diariamente. Pablo no solo dice que no nos desanimamos, al contrario, estamos animados, sino que también menciona que aunque el hombre exterior, la Nueva Almeida actualizada que leo, dice que el ser exterior se corrompa. Y dice, el interior, sin embargo, se renueva día tras día o día a día. Así que los problemas normalmente están afuera. Pero la manera de superar la fuerza del problema externo está relacionada con una renovación interna y esta renovación es diaria. Así que más que solo discutir la renovación, debemos captar el elemento cotidiano día a día. Y esta es la primera énfasis que quiero traer. Dios nos enseña en su palabra en Génesis capítulo 3, verso 2, cuando formó al hombre antes de la caída. El hombre está viviendo el propósito de Dios y se comprometería, luego tendría que ser salvado. Por eso el plan de redención se pondrá en marcha. Pero mientras el hombre no ha caído en pecado, está viviendo lo mejor de Dios. ¿Qué hay allí? Una relación diaria con Dios. La Biblia dice que Dios visitaba al hombre. Diariamente la Biblia menciona en la viración del día, y esta palabra no significa necesariamente el atardecer que se vuelve noche como algunos creen. La palabra viración se traduce como soplo, tenía el momento de la brisa del día. Era una hora exacta del día en que el Señor se encontraba con el hombre, y con esto Dios estaba señalando desde el principio que quería una relación que tuviera una base diaria. Break time. Miramos en el Antiguo Testamento y cuando Dios proporciona el maná, que por cierto se presenta en el Nuevo Testamento como una figura de la palabra de Dios, la misma Escritura nos muestra que el maná debía ser consumido, pero también recogido diariamente. Comprendemos que había una excepción para el sábado como día de descanso, por lo que se recogía el doble en la cesta, pero se consumiría día tras día. Y entendemos que lo mismo se señala cuando hablamos de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, comemos a diario, break time. Los israelitas comieron este pan natural enviado por Dios, que es el maná, pero nosotros también necesitamos alimentarnos de Dios diariamente. Observamos en las Escrituras que incluso cuando se trata de preocupaciones, en Mateo 6:34, Jesús dice, cada día tiene su propio mal. Mi padre llamaba a esto vivir un día a la vez. No significa que no podamos ser precavidos respecto al futuro, pero preocuparse es anticiparse a lo que no ha llegado. La gente no tiene ni idea de lo que puede pasar y muchas veces ya nos estamos desgastando en relación a esto. Cuando Jesús nos enseña a vivir un día a la vez,
no es solo para evitar la ansiedad sobre lo que vendrá, sino que también hay que disfrutar del presente, vivir lo que se debe vivir hoy. Me percato de que algunos cristianos intentan actuar como si hubiera una especie de creyente camello. ¿Qué significa eso? Break time. El camello bebe mucha agua y soporta una larga travesía en el desierto, mucho tiempo sin agua, de una forma que no podemos. Y a veces hacemos una versión espiritual del creyente camello. Él piensa que puede llenar su tanque en un culto el domingo y aguanta toda la semana sin problemas. He visto a muchos salir de un culto bendecido diciendo que tienen el tanque lleno, como si tuvieran suficiente para toda la semana, pero nuestro combustible es diario, no semanal, no es mensual, ni debería ser ocasional, ya que la relación con Dios se establece en un patrón diario. En Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículos 22 y 23, tenemos una declaración de que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Breaktime 4.4. Eso no significa que la misericordia de Dios tenga un plazo de caducidad. No significa que Dios la da poco a poco y se acaba. Esto implica que debemos renovar nuestro acceso a ella todos los días. El depósito sigue ahí sin cambios. El acceso es diario. Tenemos que regresar cada día para acceder a la misericordia de Dios. Misericordia. Entendemos que hay una relación diaria. Y esto nos ayuda a evitar tener una idea errónea sobre el concepto de reservorio. En el libro de Jeremías, el profeta, Dios usa esta figura de manera especial. En el capítulo 2 leemos la siguiente afirmación en el verso 13. Dios dice que mi pueblo ha cometido dos males. Me dejaron la fuente de agua viva. Otras versiones dicen manantial de aguas vivas. Y hicieron cisternas rotas. Otras traducciones dicen que son cisternas que no retienen el agua. ¿Qué diferencia hay entre manantial y cisterna? Un manantial es una fuente que fluye constantemente. Siempre que vas allí hay agua fresca y limpia fluyendo. ¿Qué diferencia hay entre el manantial y la cisterna? La cisterna en verdad era un pozo, aunque no contaba con una fuente de agua. Era simplemente un reservorio excavado para almacenar el agua de lluvia, para almacenar agua de alguna forma para más tarde. Es importante comprender que a lo largo de la historia humana, la mayor parte de las ciudades y pueblos se ubicaban cerca de las fuentes de agua. Pero muchas veces con el tiempo, incluso en nombre de la comodidad, las personas preferían no ir todo el tiempo a la fuente y comenzaron a trabajar con la idea y el concepto de reservorio. Dios dice que en el plano espiritual, su pueblo hizo esto y cometió dos errores. El primero fue dejarme a mí, que soy la fuente, y el segundo es pensar que pueden depender de reservas. Aunque hayan buscado el agua de la fuente, no quieren estar en contacto diario con la fuente. A lo largo de mi camino cristiano y de 3 décadas de ministerio pastoral, veo a muchas personas fallando en esta percepción, no tratando adecuadamente una relación con Dios que debería ser diaria, y las personas quieren trabajar solo con el stock de sus propios reservorios. La cisterna tiene un problema, está rota y no guarda agua. Puede retener algo por un instante, pero cuando hablamos a largo plazo, esa agua se pierde, se evapora. El término rota se refiere a que está agrietada, se va, se escapa, y necesitamos mantener el contacto con la fuente, tratar a Dios como un manantial. Hay que entender que dependemos de Él. De Él proviene todo lo que necesitamos y no podemos ni imaginar vivir sin Él o estar lejos de Él, ni siquiera tenerlo solo ocasionalmente de manera puntual. Entonces, mantener una relación con Dios, no solo vivir de cultos y momentos específicos, es esencial en la vida cristiana. Y al hablar de estar con Dios, hay que entender que eso es lo más crucial. Jesús se refiere a María, que estaba sentada a sus pies cuando Marta quería que se levantara para trabajar. Jesús dice, ella eligió lo mejor y eso no le será arrebatado. Así que si la relación con Dios es diaria, si necesitamos estar con el Señor y no crear subterfugios, ¿cómo podemos juntar las dos cosas? Tenemos una herramienta, Breaktime 0.6, especial, poderosa, que a lo largo del tiempo hemos llamado devocional. El devocional es el tiempo de devoción. La Biblia nos muestra a las personas practicando esta búsqueda diaria, pero también a lo largo de la historia, hombres y mujeres que dejaron huella, que escribieron generaciones, fueron símbolos de la fe, personas que valoraban el tiempo devocional, y además de entender la importancia de tener ese tiempo devocional,
También es crucial comprender la importancia de una ley espiritual conocida como las primicias. El apóstol Pablo en Romanos 11.16 dice que si las primicias son santas, la masa también lo es. Si la raíz es santa, los ramos también lo serán. ¿Qué es la raíz? Es la parte inicial de la planta que se forma al germinar la semilla. Antes de que la hoja salga al exterior, la raíz se desarrolla por debajo. Si santificas lo primero de algo, santificas el resto. Y si comprendes esto, al santificar el inicio del día, estamos santificando todo el día, además de poner a Dios en primer lugar. Marcos 1:36 afirma que Jesús, en el inicio de un nuevo día, antes de amanecer, se alejó para ofrecer sus plegarias. Y así tenemos innumerables ejemplos, no solo de la importancia de estar con Dios diariamente, sino de hacer de esto una prioridad, comenzando el día con ello. Quiero animarte a practicar la renovación diaria. Normalmente estos son los creyentes que no se rinden ante el desánimo, ya que el problema ataca fuerte desde afuera. Dentro de ellos han desarrollado fuerzas internas que no solo se relacionan con la motivación, sino también con la alimentación espiritual, fortalecidos y nutridos de manera sobrenatural. Tal vez sea una de las prácticas más sencillas en el ámbito de las disciplinas espirituales, accesibles y fáciles de entender y llevar a cabo sin complicaciones. Sin embargo, puede que sea de las más olvidadas. Que Dios nos ayude a practicar la renovación diaria. Cada día con el Señor, relacionándonos y recibiendo fuerzas, renovándonos, y lo que Isaías dice, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas y vuelan como águilas. La mayoría del tiempo no baten alas, sino que aprovechan las corrientes, se benefician de algo para elevarse sin esfuerzo. Y tú y yo podemos ser llevados por Dios a lugares más altos sin mucho esfuerzo, de hecho, siendo fortalecidos en lugar de perder fuerzas.